Marta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca. Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. Hoy tengo un panel así exquisito. Nos acompaña Tamara Trotner, que es la autora de Nadie nos vio partir. Lucía Puenzo, que es la directora de la serie homónima de Netflix, y los protagonistas Emiliano Zurita y Tessa Aya. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Vamos a hablar de una historia de amor, pero también de una herida que no es la herida de una sola familia, como lo vemos en la serie, sino la herida de miles, que es la violencia vicaria. Entonces, me gustaría empezar contigo, Tamara, preguntándote, ¿en qué momento decidiste que tu historia tenía que ser contada? Decidí que tenía que ser contada desde que la empecé a contar regresando del viaje y se la contaba a todo el mundo, a quien se dejara se la platicaba. Después decidí que tenía que ser escrita porque decidí que quería ser escritora y entonces esta era la historia que necesitaba salir de mis vísceras antes de poder contar cualquier otra cosa. Entonces ahí es cuando decidí. Lucía, ¿cómo describirías esta historia? ¿Qué es Nadie nos vio partir? Nadie nos vio partir es el viaje de dos niños, una mamá y un papá, a entender que fueron víctimas de una red más grande. Y yo creo que es un viaje visceral y que es ante todo una historia de amor, de la explosión de una familia, cómo algo se rompe y cómo algo se rearma de otra forma. ¿Qué fue lo que te hizo decir esto tiene que ser una serie? Entonces, lo primero que me pasó con la novela es esto de este presente de esta nenita, que primero que es un viaje, y empieza a entender de a poquito que su papá sí la puede lastimar, digamos, que su papá sí puede hacer algo que la lastime, y había algo en la ferocidad de ese no saber que para mí era la clave de la adaptación. Era como una pista de por dónde teníamos que entrar a esta historia, ¿no? Que era puro presente, que era agarrarse de la mano de sus protagonistas y que era no saber. Qué fuerte, se me pone la piel chinita. Yo también cuando le estaba leyendo decía como, o sea, no sé, se me cerraba la garganta, lo sentía en el estómago al mismo tiempo como esa inocencia con la que lo empiezas a narrar, o sea, es un libro muy bonito. Tessa y Emiliano, ¿qué les llama la atención de este proyecto hacia el principio? ¿Les dan el guión y por qué elegirlo? Que desde que te llaman al casting, ya puedes ver en las escenas del casting que era algo que nos interesaba, que había sustento, que había, como que te daba pistas de qué iba la historia, pero igual te dejaba mil intrigas más. Creo que luego llegaron los guiones y luego el libro, en mi caso. Sí, En tu fue caso. el peor. Yo leí el libro Sí. antes. Y fue bonito ver como el guión, ya obviamente ya me planteaba la historia completa, y más bien luego yo llené fragmentos con el libro. Y después, para mí lo más importante también fue haber podido platicar contigo, Tamara, porque las cosas que llegamos a platicar, que me platicaste de tu mamá, creo que tu perspectiva de tu propia madre, a mí es lo que más me interesaba. Me transmitiste mucho que Valeria tiene una fuerza de vida que la llevó a través de todo, como una fuerza de amor, ¿no? Como luminosa. Y creo que con todos los obstáculos que llega a atravesar Valeria en esta aventura, no perder esa luminosidad, esos destellos de lo que sí había, que era amor, se me hizo lo más importante. Sí. Sí, siempre digo que para un actor creo que lo más difícil es que te llegue un casting que te interesa mucho, porque normalmente no te quedas en estos proyectos y como dice Tessa, desde las pocas escenitas que tenías del casting, te dabas cuenta del calibre de cómo iba a estar contada, que era algo muy interesante. Y ya de ahí el acercamiento al libro es algo increíble porque lees el libro y dices, ¿cómo van a adaptar esto a una serie? ¿No? Porque es un punto de vista muy específico de Tamara contándolo desde la memoria, digamos. Y cuando llegaron los guiones fue algo muy bonito porque siendo fan del libro, porque lo leí antes, me di cuenta que no pretendía reemplazar el libro, sino es como los pequeños fragmentos que tal vez son un párrafo o algo muy, muy acotado en el libro se pueden volver episodios enteros para darte el contexto, para que puedas vivir las experiencias de estos niños y del punto de vista de Valeria y Leo se me hace sumamente importante.
Y también, como dice Tessa, el tener también el acercamiento con Tamara desde antes de leer los guiones, nos juntamos, es algo increíble porque como actor normalmente te creas la vida antes de la página, ¿no? Y aquí no solo tenías el libro, sino cómo Tamara contaba sobre su experiencia, la relación con Leo es algo increíble que pues fue generando algo muy real en los personajes, que creo que es lo que lo hace muy especial. Yo ya vi algunos episodios, si no lo han visto la tienen que ir a ver, no se los quiero spoilear, pero, o sea, es increíble, se me hizo una producción fantástica, creo que ustedes, o sea, el detalle desde la relación, ¿no? Desde la familia, desde la comunidad, creo que es de verdad spot on. Y bueno, ahorita ya les platiqué un poquito de qué va, no les quiero spoilear, pero cuando hablamos de violencia vicaria, hablamos de un tipo de violencia en el que usamos a los hijos para herir a la madre. Esto puede ser a través del secuestro o puede ser a través del abandono económico. Las cifras en México son brutales, o sea, el 58% de los padres tras el divorcio no paga manutención y el 68% de los infantes y adolescentes no reciben una pensión alimenticia después del divorcio de sus padres. Esto no se trata solamente de dinero, sino de ejercer un control de una violencia sobre la madre y los hijos tras la separación. Y es algo que, como podemos ver en la serie, lleva décadas pasando, pero apenas, no sé si ustedes sabían, apenas hasta mayo de 2023 se reformó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Civil Federal para reconocer la violencia vicaria como un tipo de violencia hacia la mujer. Y apenas entre 2024 y este año 2025 se empezó a tipificar en los códigos penales de algunos estados. O sea, este es un tema del que como que no se habla, o más bien no, ni siquiera le tenemos un nombre. Yo siempre les digo que hay que aprender a usar las palabras correctas, porque si no sabemos expresar las cosas, pareciera que no están pasando, ¿no? Exacto. Si no tienen un nombre, pues es tu papá, ¿cómo te va a hacer daño? Exacto. ¿No? Y esa es una parte muy, muy fuerte. Tamara, yo te quiero preguntar, dado que esta es una historia que ocurre pues en una familia muy marcada de tradiciones, donde el matrimonio, la reputación, la obediencia, pues pesan mucho. Quiero entender si tu relación dentro de la comunidad o con la comunidad cambió a raíz de esto. No, en realidad, yo sí estaba un poco preocupada cuando iba a salir la novela, porque dije, híjole, a ver cómo toman, ¿no? Esto que estoy diciendo, un poquito la denuncia hacia la parte económica, etcétera. Y no, al contrario, me han buscado de todas las comunidades, me han entrevistado, ha sido una novela muy aplaudida por la comunidad. Entonces ha sido como muy refrescante darme cuenta que hoy la comunidad judía en México está más abierta a una posible crítica y aceptarlo y trabajarlo. ¿Crees que de alguna forma estas normas, tanto religiosas como sociales, siguen impactando la vida de las mujeres? Yo creo que sí. Por supuesto que muchísimo menos que cuando sucede en la novela, pero sí todavía hay mucho. Es que el gran problema, por ejemplo, de la violencia vicaria, y no solo en la comunidad judía, en México en general y en el mundo en general, es que las mujeres no tienen la posibilidad económica porque se han dedicado a los hijos, porque han estado en casa, porque no han trabajado. Los hombres son los que van generando una riqueza, y en el momento en el que deciden separarse, la mujer no tiene cómo defenderse. Entonces se llevan a los hijos y la mujer no tiene ni cómo buscarlos, ¿no? Que eso fue la gran suerte que tuvo mi mamá de sí tener el apoyo económico de mis abuelos. Pero hoy sigue sucediendo todo el tiempo. ¿Y sientes que para ti fue un proceso catártico ya como compartirlo fuera de la gente que te conocía y a quien le contaste cuando volviste? 100%. Escribir siempre es un proceso catártico, siempre ayuda. Luego la leí, fue otro proceso catártico. Luego la vi, otro enorme proceso catártico, así que he ido haciendo catarsis día a día. Lucía, me gustaría preguntarte qué símbolos o escenas sabías que tenían que ir sí o sí en la serie. Bueno, ante todo, que está ligado a lo que hablabas antes, la importancia de la época, ¿no? Esta serie ocurre en 1960. 1960 es una década en la que está cambiando todo, está renaciendo el mundo, se están rompiendo todas las estructuras
están haciendo el rock culturalmente, políticamente. No se puede entender ni al personaje de Valeria ni a Leo si no los pensamos en 1960, ¿no? Había una segunda ola de feminismo. Entonces hay que entender estos personajes desde esa época. A mí siempre me gusta que la época sea personaje, que no sea solamente un telón de fondo, sino que hable en absolutamente todo y desde ahí, y me daba ganas de meternos a contar el 60 también para pensar el presente, porque muchas veces para pensar el presente y provocar discusiones del presente, la única solución no es contar cosas en el presente o pensar el futuro, es mirar hacia atrás. Entonces hay mucho que va a provocar conversación esta serie, que tiene que ver con entender qué pasaba entonces y qué pasa hoy, y cómo hay puentes que dialogan entre el pasado y el presente. Entonces tenía muy claro como la importancia de la época primero, y por otro lado, más allá de que claramente la serie toca elementos de género, es un thriller, tiene el vértigo de una búsqueda incesante a lo largo de 2 años por 3 continentes. No quería que fuera tan veloz como para no hacer una sumergida profunda, detenernos y hacer contacto con los personajes. Porque creo que lo que creo yo los espectadores se llevan de esta serie ante todo es el vínculo que van a hacer con Leo, con Valeria y con esos 2 niños. ¿No? Que no es solo un thriller esto, ¿no? Hay un vínculo emocional y por eso uno termina queriendo incluso a Leo, que es un personaje amoral, cuestionable, perdón, pero lo eras. Es verdad, es Y verdad. lo incómodo es decirle al espectador, que el espectador entienda que se está identificando y que está queriendo a un padre que puede lastimar así a sus hijos. A mí me gustan las identificaciones incómodas y creo que esta serie la provoca. Me encanta eso, porque justo cuando lo estaba viendo sentía que son obviamente personajes muy contradictorios, muy profundos, pero sí, o sea, con tu personaje yo empaticé. Al principio pensaba que no, ya sabes, siempre hay un bueno y un malo y amas a uno, y aquí era como, es que sí lo entiendo, y sí entiendo como su dinámica, y he visto su dinámica en personas que conozco, ¿no? Y sí me pareció, y lo que dices de la época, o sea, bueno, a mí me encanta la moda, entonces empecé a ver la ropa y los coches, y yo decía, wow, qué bella, es muy bella visualmente la serie. Tessa y Emiliano, ¿hubo algún momento en el rodaje que los conmovió mucho personalmente y que fuera como muy difícil soltar cuando terminan de grabar? Mm. ¿Qué tan spoiler puede ser esto? Porque- No muy No muy spoiler. No muy Bueno, spoiler. creo que ¿Sí? Ok. bueno, pero hablando en términos generales, que va atado un poco a lo que dices, para mí siempre fue muy interesante el hecho de entender de dónde viene Leo, ¿no? Es como decíamos, lo que siempre teníamos muy consciente es que en esta serie se tendría que ver la humanidad de todos los personajes porque es una historia real, ¿no? No es, es alejarnos de la caricatura de decir, el villano, el héroe, porque eso también hace que la gente diga, bueno, eso pasa en las películas, ¿no? Eso tal vez en un libro, pero esto es una historia real y eso significa que es una historia de gente que está intentando luchar por su felicidad, por crearse un camino en el mundo y son personas imperfectas que a veces no tienen las herramientas como para decir lo que estoy haciendo debe de ser de esta manera o no son conscientes de que a través del amor están lastimando, ¿no? Entonces, para mí siempre cuando me acercaba a las escenas de Leo, que yo veía que era alguien que simplemente no tenía las palabras correctas o para entender y para enseñarle a sus hijos, era algo que a mí me afectaba mucho. Me acuerdo de lo más importante para mí fue una pintura que me mostró Tamara que hizo Leo cuando estaba en Italia, que dije, es que es eso. Leo, eso es lo que estaba pasando y es de alguien que está intentando y se equivocó, como lo que dijiste se me hizo muy bonito porque claro, lo interesante es que en esta serie, en esta historia, puedes fácilmente juzgar a Leo, a Valeria, a Carlos, a todos los puedes juzgar, pero también los puedes entender. Y de ahí viene esto, de que en las escenas puedes, como dice Lucía, que te identifiques incómodamente, si quieres llamarlo así, con personajes porque dices, ok, va. Y eso es muy bonito porque se genera una conversación más allá de que no todos estén en contra de alguien, sino que puedas entender y empatizar con ciertas personas porque son temas muy complejos y es muy bonito que tenga ese trasfondo la serie. Yo creo que, curiosamente, lo que yo me llevo, o las cosas que se me quedaron, más allá de las
escenas como emocionalmente más pesadas o cosas así. Real creo que me llevo lo que fueron las escenas más lindas y luminosas, todo lo que compartí con Marión y Alexander, estar en Latina con Marión y sentir como que, que ella está ahí para mí, yo estoy ahí para ella y que hay confianza, que hay un vínculo real generado, verla improvisar, Mm. verla como desenvolverse feliz y con tranquilidad en un set, no sé, siento que tal vez también como que las cosas malas, ya hay una cosa interna como de actuación de que listo, terminó lo malo, ¿no? Y como que haces un clean slate a que esa no es tu vida, Ujú. pero sí me impactó y sí me llevó al día de hoy el amor que generé con mis hijos en ficción y que me recuerda también lo importante, ¿no? Sí, pasan cosas horribles en la vida, sí, pero lo importante siempre es no perder la conexión con eso, con el amor, con la cercanía de quienes sí están ahí eh, y, y eso. Parece muy valioso porque al final lo que los dos dicen se complementa, o sea, pues la vida es eso, ¿no? Es una ambivalencia entre lo bueno y lo malo y es un péndulo y te llevas tanto lo bueno y lo malo y justo empatizas porque son no solamente un tema complejo, también dinámicas familiares complejas que siento que por fuera cuando la narrativa, que no es el caso, es muy, muy plana, sí, dices, ay, bueno, ¿por qué no se fue? ¿Por qué si le hizo daño no se fue? ¿Por qué no hizo esto? Sí. Si yo hubiera estado ahí, todo el mundo es experto, psicólogo, ya sabes. Y cuando estás de este lado, dices, pues no me fui por esto, porque tengo estas dudas, o esta ambivalencia, o mi relación tiene como estos matices donde, pues no es tan fácil tomar una decisión, ¿no? Y ahí es donde requieres como muchísima más conciencia y muchísima más soporte. Pues después de todo este viaje, ¿qué es lo que espera cada uno que se lleve la gente de ver Nadie nos vio partir? Pues yo esperaba, cuando escribí la novela, que las personas entendieran, y un poco es de lo que hablábamos ahorita, que existen 360 grados de una verdad, que no hay una verdad absoluta, que tanto Leo tenía su verdad y era igual de verdadera que la de Valeria, ¿no? Y hoy día también la de mi hermano y la mía son dos verdades distintas, pero verdaderas y válidas. Entonces creo que si el lector primero en la novela y el espectador ahora en la serie se dan cuenta que es muy difícil emitir juicios cuando escuchamos una historia, cuando sabemos de algún caso, cuando vemos, porque no estamos conociendo toda la historia y un poquito lo que dices, las causas y las razones internas de cada personaje, persona, eh, son tan variadas que no, realmente tendríamos que decir no puedo juzgar. A mí, no sé, que me gusta filmar y leer y ver género. Me parece que lo que te queda en la vida es el vínculo que hiciste con un personaje. Y creo que cuando recordás series, novelas, cuentos que te importan, es porque en un momento ese personaje te importó íntimamente. Entonces no te llevaste un tema, no te llevaste una trama, te llevaste un vínculo con un personaje. Y yo tengo recuerdo cuando era pequeñita y me decían, tenés que saber jugar, y yo estaba leyendo que a mí me importaba ese personaje, había hecho un vínculo personal. Y creo que no hay que perder eso, que cuando somos cineastas estamos provocándole a alguien un vínculo íntimo con un personaje, y eso también es político. Cuando terminamos hablando de violencia vicaria y la importancia de legislar y la importancia de las leyes, si alguien no encarnó íntimamente un vínculo con un personaje, no le importa la violencia vicaria. Entonces lo personal y lo político están ligados, y lo mejor que podemos hacer nosotros es que el vínculo con el espectador sea emocional, porque eso te lo llevas puesto toda tu vida. Entonces yo creo que eso es algo que nos podemos quedar muy contentos que generamos con Nadie nos vio partir, que después va a provocar otras conversaciones, pero el vínculo es íntimo. Estaba escribiendo algo y estaba platicando con una amiga y le decía, es que tenemos que dejar de ser políticos y tenemos que empezar de sociales. Porque sí, políticos somos todos, tengo sí, esta idea política, me encanta, suena muy bonito, yo creo en tal derecho y así, sí, pero si en tu círculo no lo aplicas, si no empatizas, si no dejas de juzgar y haces algo porque la gente cercana a ti lo vea, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Muchas gracias. ¿Esa? Yo supongo que diría que me gusta que el tema se pone sobre la mesa, no es como que se ofrecen soluciones, pero sí la posibilidad de entender a los personajes, las diferentes perspectivas y generar conversación. Creo que a mí me interesa eso, escuchar quiénes pensaron que Valeria se había equivocado, pero quiénes la defienden, pero quiénes piensan que fue Leo, pero sin buscar una respuesta, simplemente el hecho de que podamos hablar las cosas
y darnos cuenta que no importa qué, la única solución que definitivamente no era poner a los niños en el medio. Lo demás se puede conversar, lo demás se puede hablar sin que haya un tabú, sin que haya un juicio de moralidad o social, de qué está bien, cuál era la respuesta correcta. Cada situación va a ser compleja como solo esa situación. Entonces, en vez de buscar respuestas, diría, tengamos menos miedo a hablar, a comunicarlos. Y yo creo que algo muy importante es que lo ves con el personaje de Valeria, esa valentía a entender que lo que tú quieres es válido, ¿no? Y que tú tampoco vas a tener las respuestas para qué es lo que va a generarte una buena vida, un buen camino, pero tampoco las tiene ninguna familia, ninguna sociedad que esté por encima tuyo. Entonces, creo que es muy bonito verlo a través de Leo, a través de Valeria, que es muy válido equivocarte si es la vida que tú escoges, pero no si es la vida que alguien más está escogiendo por ti. Y creo que es obviamente más fácil decirlo que cuando lo estás viendo, como decías antes, pero que a través de estos personajes puedas ver que está bien, que tal vez tú, si tú quieres actuar o buscar algo distinto o hacer algo que tal vez te inspire una cierta valentía para intentarlo, porque creo que si haces cosas desde esa honestidad hacia ti mismo, pues estás en un camino mejor. Escucharlos y escucharte a ti, Tamara, y leerte, porque es un recordatorio de que las heridas familiares no siempre se heredan. A veces esos patrones se rompen cuando alguien decide nombrarlos. Yo les escribí algo, ya saben que la violencia vicaria no empieza contigo ni termina en tu historia, ¿no? O sea, está en miles de mujeres que viven atrapadas entre el miedo, la culpa y las apariencias. En los hijos que crecen creyendo que amar duele y en tantas familias donde el silencio protege y la forma de seguir adelante es callar y evadir. Pero también está en quienes se atreven a mirar hacia atrás sin miedo a lo que van a encontrar, porque contar la historia es una forma de justicia. Y transformar el dolor en palabra, en arte, en serie y en conversación es una forma de sobrevivir. Nadie nos vio partir, no habla solo de una familia, habla de un país entero aprendiendo a reconocer la violencia que no se ve y de mujeres que incluso después de haber sido calladas, siguen hablando. Yo soy Roberta Woodford, este fue un nuevo episodio de Libre y Loca. Si te gustó, suscríbete aquí abajo y nos vemos la próxima semana. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye bye.